Buenas noches, saludo cordial aquí desde Asunción, República del Paraguay. Gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros esta nueva programación de Siglo a Siglo. Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas noches, Oscar. Un saludo a toda la audiencia de Siglo a Siglo. Mañana ya está elaborado el orden del día. Hay 18 puntos que van a ser abordados por los diputados en su sesión ordinaria y hay un punto sobre el cual se centra la atención y la polémica desde hace varios días, el proyecto de ley de acceso a la información pública. Finalmente, mañana será el día en el cual los diputados tendrán que dar su visión acerca de este proyecto y queremos conocer en esta noche entonces cuál es la tendencia, cuáles son las posturas. Aparentemente nosotros creemos hay una mayoría que estaría acompañando por lo menos y vamos a guiarnos por los dictámenes de las comisiones asesoras de la Cámara de Diputados. Es así, Mariana. Debemos entender de que este proyecto de ley tiene importancia fundamental en la cotidianeidad del ciudadano, considerando de que a partir de la misma podemos tener mayores perspectivas, mayores visiones de un Estado, de la sociedad en su conjunto y del Estado como tal. De modo que la ley de acceso a la información pública es un trabajo que ha sido pergeñado por periodistas, por profesionales, por abogados, por personas que realmente analizaron fundamentalmente la connotación que pueda tener este documento en base a su proyección como ley de la nación y fundamentalmente para beneficio del ciudadano. Vamos a entrar en detalles de lo que esta ley puede traer de beneficio para nuestra sociedad, para el ciudadano, porque ya están en nuestros estudios invitados que han trabajado y que siguen acompañando precisamente este proyecto que mañana se trata en la Cámara de Diputados. De modo que les invitamos a acompañarnos y a prestar atención, porque hay algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta para sacar conclusiones posteriores. Así, de esta manera, estamos iniciando Siglo a Siglo. Cada noche yo quiero agradecer también a mis amigos de Romy Shopping por acompañarme con el peinado, el maquillaje. Quiero enviar un saludo especial a Suni por el peinado y también a Noemí Argüello por el maquillaje de esta noche. Y ahora vamos a presentar ya a nuestros entrevistados, lo anunciábamos en el bloque anterior. Mañana sesionan los diputados y deben decidir el curso y el destino de esta ley polémica, entre paréntesis, de acceso a la información pública. Hay posturas de aprobarla, eliminar el artículo 22, hay otras posturas que fueron adelantadas en tiempos anteriores en disidencia y queremos conocer un poco cuál es la tendencia para mañana con una ley que puede cambiar radicalmente el sistema, yo diría el sistema democrático y a partir de ahí tener la obligatoriedad, ya que la tienen en realidad en la Constitución, pero el derecho no está siendo efectivo a partir de la implementación y la vigencia de esta ley, Oscar. Así es, Mariana. Queremos entrar a desarrollar en el contexto que implica de conocer los fundamentos por los cuales esta ley los paraguayos necesitamos que entre en vigencia. Queremos poner razones y análisis sobre lo que vamos a transitar un poco hacia atrás, vamos a recorrer lo que fue el trabajo de estos profesionales que estuvieron detrás de la elaboración de este proyecto que Dios mediante mañana podría tener una conclusión. Saludamos al diputado nacional Antonio Salim Busarquis, el expresidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Bienvenido, buenas noches, diputado. Buenas noches, Oscar, mi saludo para vos, para Mariana, para el señor Pepe Costa también, quien nos acompaña. Bueno, contento de estar con ustedes y sobre todo de dialogar y debatir con relación a esta propuesta legislativa. Correcto. Bienvenido y buenas noches, diputado. Y saludamos también ya a quien nos acompaña, el periodista, amigo de la casa también, José María, entre paréntesis, Pepe Costa, profesor de la Cátedra de Derecho de la Información también en la carrera de periodismo. ¿Qué tal, Pepe? Bien, Mariana. Hola, Oscar, diputado. Buenas noches. Buenas noches a la audiencia. Gracias por el honor de ese título de amigo de la casa, realmente. Me siento como tal. Así es. Bienvenido. Pepe, y decíamos en el preámbulo,
la connotación que tiene este trabajo que han realizado ustedes con un grupo de colegas y abogados profesionales del foro que están a punto de lograr precisamente un anhelo, un deseo que no solamente favorece a la prensa. Muchas personas creen que este proyecto de ley es inherente al trabajo periodístico. Tenemos que explicar que el acceso a la información pública le va a dar posibilidad al diputado Salim Busarquis, al ciudadano Pepe Costas, a Mariana Pineda, a Óscar Escobar y a los que nos están viendo, de saber todo lo que quiera del Estado paraguayo. Así tal cual, lo que hay que, yo creo, puntualmente señalar al principio de cualquier debate sobre este tema es que esta es una ley para la ciudadanía. Es una ley que permite que la ciudadanía ejerza un derecho fundamental que es el derecho de acceso a la información pública. La democracia sin derecho a la información no existe, no puede existir. Si la democracia es el ejercicio del voto, ¿cómo uno va a votar si no está informado? ¿Cómo uno va a elegir si no está informado? Pues bien, nosotros tenemos una deuda histórica. La Constitución Nacional establece en el artículo 28 que las fuentes públicas de información serán libres para todos y dice, la ley reglamentará las modalidades, plazos y sanciones para hacer efectivo este derecho. Es decir, nuestros constituyentes ya allá en el 92, así hace 22 años, ya sabían lo que todos supimos siempre y seguimos sosteniendo, que una ley que es un derecho meramente declarado, muchas veces, y en nuestro país más que nunca, es a veces difícil y si no imposible ejercerlo. Pues bien, una ley de acceso a la información lo que plantea, lo que debe buscar es que ese derecho declarado en la Constitución Nacional pueda hacerse efectivo y vigente realmente. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cuáles son cuál es la realidad fáctica, digamos? ¿Cómo está la cosa ahí en diputados? Sabemos que la comisión que usted acompaña tiene una postura. ¿Cuáles son un poco las posturas hoy de las diferentes comisiones asesoras que están estudiando el proyecto, diputado? Bueno, las posiciones son diversas, pero antes de entrar en las posiciones yo quiero agregar algo muy importante. Sí. Esta ley, este proyecto de ley no es una ley de prensa. Existe bastante confusión al respecto. Esta es una ley, como decía acá el señor Costa, para que la ciudadanía pueda ejercer efectivamente ese derecho humano que le consagra la Constitución Nacional a informarse. Es nada más y nada menos que cumplir con el mandato que la Constituyente en el año 1992 estableció por ley al Congreso de la Nación de reglamentar el acceso para que los ciudadanos podamos disfrutar, gozar y ejercer libremente de ese derecho. También quiero decir que es una magnífica oportunidad para terminar con el secretismo de Estado. Justamente porque no existe una ley de esta naturaleza, generalmente muchos funcionarios públicos se amparan en el vacío legal para decirle a gente de medios de comunicación y a un ciudadano que ni siquiera tiene medios, le dice, señor, yo no estoy autorizado a brindar esta información. ¿Cuál es el problema hoy día, teniendo los avances tecnológicos, como un clip de poder entrar en la página web de cualquier ministerio, de cualquier gobernación o municipalidad y saber el presupuesto de esa institución pública, la lista de los funcionarios, el salario de sus funcionarios, la ejecución presupuestaria, las licitaciones, los contratos, la lista de los beneficiarios de proyectos, en línea general? Creo que esta información va a ayudar a transparentar la gestión del gobierno mismo. Entonces vamos a fortalecer la democracia. Sin embargo, con este vacío legal, generalmente se utiliza la excusa para no brindar la información. Entonces eso es importante aclarar. Y en cuanto a la posición, nosotros como Comisión de Ciencia y Tecnología hemos decidido acompañar la aprobación de esta propuesta legislativa, decididamente, porque creemos que tenemos un deber por el imperativo establecido en el artículo 28 de la Constitución Nacional, que dice la ley reglamentará. Y cuando uno analiza el término la ley reglamentará, es un mandato.
No es una cuestión de capricho, no es una cuestión de si a mí me gusta o no me gusta. Existe un mandato. Entonces, nosotros interpretamos de esa manera en la Comisión de Ciencias y como una salvedad, eliminar definitivamente el artículo 22, que es el artículo de la polémica, que habla de aquellas informaciones de carácter reservado, en la cual ya existen leyes especiales que establecen cuáles son informaciones reservadas. Es el artículo 22 que fue incluido en su momento por la Cámara de Senadores. Así de sencillo el tema. La postura entonces de la Comisión de Ciencia y Tecnología es clara, apoyar, acompañar el artículo o eliminando claramente el artículo 22. Efectivamente, Mariana, nosotros estamos con la aprobación de esta propuesta legislativa, eliminando el artículo 22, que podría ser el cerrojo, que podría ser la excusa para no brindar información. Entonces, la información debe ser entregada, exhibida oportunamente, de forma inmediata, a disposición, con facilidad al ciudadano. Y repito, esta herramienta legal no solamente puede ser una herramienta muy importante para los medios de comunicación, sino que para el ciudadano paraguayo, para aquel paraguayo que vive en el último rincón del país, que tiene el legítimo derecho de informarse para tomar sus decisiones y, bueno, hacer sus razonamientos, sobre todo. Ahora, usted mencionaba, diputado, y decía, hay que aclarar que no es una ley de prensa, sino es una ley de acceso a la información que en realidad no tiene que ver solo con la prensa, sino con cualquier ciudadano que puede ejercer, digamos, el oficio de periodismo o no. Ahora, ¿por qué cree usted que se genera esta confusión? Entiendo que una persona que no lea el artículo esté confundido, pero cualquier persona que lea el cuerpo de lo que es el proyecto de ley entiende claramente que es una ley que reglamenta el artículo 28 y no tiene nada de ley de prensa. ¿Cómo usted cree que viene un poco la confusión? ¿Es por desconocimiento? ¿Es por desinformación? ¿Hay colegas suyos que no leyeron el proyecto? Bueno, yo creo que es por desinformación, Mariana. El artículo 26 de la Constitución Nacional, con meridiana claridad, habla de las garantías de la ley de prensa, el ejercicio del periodismo. El artículo 26 garantiza los derechos de la libertad de prensa. Acá estamos hablando del artículo 28, que es otra cosa. Y yo no quiero mal pensar, pero a veces quiero creer que para algunos sigue siendo un buen negocio que la información sea un privilegio para un sector solamente de la sociedad. Yo creo que tenemos que democratizar el acceso a la información. ¿Por qué solamente, y lo digo con mucho respeto, por qué solamente algunos medios pueden tener derecho a informarse o solamente un pequeño sector de la ciudadanía puede informarse? ¿Por qué no todos los paraguayos en igualdad de condiciones no debemos gozar del derecho de informarnos? Entonces, la información no debe ser manejada como patrimonio exclusivo de un grupo de poder, llámese de política o como quieran llamarle, ¿verdad? Entonces yo creo que a veces se trabaja en una campaña de desinformación para confundirle a la ciudadanía. Entonces la ciudadanía confundida dice, pero ¿será que esto no es una ley que atenta contra la libertad de prensa? Y hoy yo le respondo, mirándole a los ojos a la gente, le digo que no, definitivamente. Esta no es una ley de prensa, esta es una ley en favor de la ciudadanía sobre todo. Bueno, y si no, que Dios y la patria se lo demanden, ¿verdad? Y produce un efecto raro también en medio de la sociedad, Pepe, cuando un medio en particular obtiene información y la entrega de manera sesgada posteriormente. Cuando definitivamente la información probablemente tenga otro contenido, pero por ser una información que posee solamente un medio, lo administra de acuerdo a sus propios intereses. ¿Por qué? Porque la sociedad no pudo ingresar a esa fuente de información que obtuvo ese medio. Claro, yo creo que el diputado lo estaba señalando muy claramente. Si uno se pone a interpretar por qué algunos sectores se manifiestan en contra, e incluso algunos sectores de la propia prensa plantean confusiones adrede sobre esta cuestión, da la impresión de que detrás de eso puede haber la necesidad o el interés de mantener un monopolio en el acceso a la información. Monopolio que para muchos ha constituido un buen negocio, así de claro. Entonces, cuando
toda la información pública quede abierta por imperio de lo que debía haber sido ya la aplicación de la norma constitucional y hoy debe ser a través de una ley, cuando toda esa información esté abierta, disponible al público, vamos a tener una mejor prensa. Ojo con esto, porque la prensa, el periodismo va a estar obligado ahí a investigar. A investigar aquello que se trata de ocultar y aquello que por efecto de la ley probablemente algunos todavía quieren ocultarla. ¿Entendés? Pero justamente el efecto de la ley, y esto lo decía Guillermo Canela de UNESCO que vino a visitarnos, decía dos cosas muy interesantes. Decía, en ningún país del mundo he visto que periodistas o medios de prensa, y menos directores de medios de prensa, se hayan opuesto a una ley de acceso a la información pública. Y segundo decía, fíjense todos aquellos países que en el mundo tienen leyes de acceso a la información pública, más de 90. En todos estos países hay una mejor prensa y están los mejores estándares de libertad de prensa. Y acá ocurrió algo peor, Pepe, no solamente que no hayamos estado de acuerdo en poner en vigencia una ley, sino nos olvidamos de esa ley. No, claro, durante 22 años. 22 años dejamos de tenerlo. Pero hubo varios intentos, Oscar. Lo que pasa es que hubo 3 intentos y yo le estaba diciendo, este es el tercer intento que viene a la legislatura. Y bueno, ha habido un grupo de personas, de organizaciones, de instituciones que han seguido esta batalla y hoy vuelven a plantear un proyecto de ley en el Parlamento. El proyecto de ley original era, obviamente, tenía mucha más consistencia que lo que tenemos ahora, pero el proyecto que tenemos ahora, después de lo que pasó en el Senado, salvo el artículo 22, todavía es aceptable, pero el artículo 22 hay que modificarlo o hay que suprimirlo. Cualquiera de las dos circunstancias no causa ningún agravio. Lo que sí causaría agravio es que ese artículo se mantenga así, porque de esa manera ese artículo 22 se va a constituir en el cerrojo para lo que supuestamente la ley quiere, que es abrir la información. Vamos a abrir un pequeño debate a propósito a la vuelta de la pausa sobre el artículo 22, particularmente porque... Y contémosle a la gente qué es el famoso le vamos a contar 22, a la gente ¿verdad? qué significa, por qué la polémica sobre el artículo 22, dónde se originó y en qué puede concluir a partir de la aprobación de la ley mañana en la Cámara de Diputados. Ya volvemos. Nuestro tema de esta noche, Ley de Acceso a la Información Pública, a punto de tener su nacimiento, de salir a la luz, digamos así, Mariana, en la Cámara de Diputados. Luego de 22 años hubo intentos, pero como nunca en esta oportunidad los ciudadanos se propusieron a poner en vigencia esta herramienta que reiteramos va a ser de mucha utilidad para la sociedad. Y tenemos que explicar, Mariana, de que así como están las cosas, uno de los artículos que está inserto dentro de la ley generó polémicas porque tendía a sacar de contexto lo que se quiere. Y la Constitución Nacional establece claramente todo lo que allí podía haberse manipulado, entre comillas, Sí. a nivel del Parlamento. Pero felizmente las cosas están bien encaminadas. El artículo 22, vamos a señalar a la audiencia qué significa. Bueno, el famoso artículo 22 contenido tiene? es el que refiere a la información pública reservada, será aquella que sea calificada o determinada de esa manera y en forma expresa por las leyes, o cuya difusión pueda comprometer la seguridad pública o la defensa nacional, menoscabar las relaciones internacionales o la conducción de las negociaciones efectuadas en tal sentido, dañar la estabilidad financiera, económica, monetaria del Estado, poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona, implicar una pérdida o ventajas competitivas o que pueda dañar su proceso de producción o desproteger descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales desarrollados. La información pública reservada no podrá ser difundida bajo ninguna circunstancia y aquellos que la posean deberán tomar las previsiones debidas
para que se mantenga de esta manera. Pepe Costa, ¿cuál es la historia de este artículo? Sobre todo, ¿este artículo no formaba parte del proyecto original? ¿Se incorpora en el Senado? No, a ver, en el proyecto original se mencionaba básicamente lo que dice en la primera línea de ese artículo, nada más. Es decir, ¿Qué dice en la primera todas línea? las excepciones, ¿puedes leer? Que las reservas deben estar en leyes Las especiales. excepciones están señaladas en la ley, en las leyes. Porque, por ejemplo, hay excepciones con respecto a la información pertinente a menores. Eso está en el Código de la Niñez y Adolescencia. El secreto bancario, en la Ley de Bancos y Financieras. Y así sucesivamente. El secreto industrial está protegido en la Ley de Industria y Comercio. Entonces, todo eso ya está en la ley y está en cuerpos legales de nuestra República. No hace falta crear ninguna excepción. No hace falta redundar. Claro, pero además, ¿qué es lo que hicieron en el Senado? Y lo hicieron, creo, muy aviesamente. Pusieron un texto que amplía y deja al arbitrio del funcionario determinar qué puede ser reserva y qué no puede ser. Entonces quedamos en lo mismo. Claro, entonces ese grado de arbitrariedad es lo que se debe evitar, y sobre todo ese último párrafo, de donde también establece una censura previa. El diputado Busarquis decía sobre un párrafo de ese artículo donde establecía también la protección a la dignidad de las personas, que se puede reglamentar de la siguiente manera: mi salario no pueden conocer porque va a afectar mi dignidad. Así dijo usted, diputado. Sí. Bueno, resulta ser que compartiendo acá también con el señor Costa, el artículo 22 en cierta manera divaga y es ambiguo. Existe cierta ambigüedad. A propósito. Entonces, pareciera ser que le da un margen de maniobrabilidad al funcionario público para que él pueda interpretar y decir, ¿esto es información reservada? No, esto no es información reservada. ¿Qué pasa si el funcionario dice, señor, no voy a poder brindarle esta información porque esta información puede afectar la dignidad del funcionario público, porque tal funcionario público dice que esto va a afectar su dignidad? Eso es más elegante que la famosa orden superior. Claro, que es lo que era antes. Es lo que era antes, ¿verdad? Entonces, eliminando el artículo 22, cortamos de raíz con este tipo de problemas. Y eso es muy importante. Y por otro lado está el ciudadano, que tiene el legítimo derecho de saber cómo se usa el dinero del pueblo, el dinero público. Entonces, yo creo que este es el artículo de la polémica. Para mí mejor es eliminarlo, definitivamente, ya que existen leyes especiales que rigen la materia. Vamos a remontarnos. Le doy un ejemplo concreto para que la ciudadanía pueda comprender qué información te va a poder dar, brindar el Estado y qué información no te va a poder dar. Una información que el Estado no te va a poder dar. Estoy seguro, quiero hablar del caso, del ejemplo del secuestro de Arlan, que lo sentimos todo como paraguayos y con gran dolor, pero es probable que si Oscar se va como periodista, se acerca al Ministerio del Interior o a la Policía Nacional y pide cierta información con relación al tema de Arlan, es probable que le dé alguna información de la que todos sabemos, pero aquella información que pueda poner en peligro la vida de Arlan, no te van a poder dar. O la operación misma, ¿verdad? Claro, de rescatar. claro, porque va a poner en peligro la vida de esa persona. O sea que es una cuestión bastante obvia, ¿verdad? Entonces, ¿para qué reglamentar en un artículo cuando existen leyes especiales? No, porque entonces tenemos que entrar en el absurdo de reglamentar cada una de las excepciones y para qué las leyes especiales. Ustedes recordarán el caso de la información pública dada a conocer a partir de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el salario y cantidad de funcionarios que tienen las instituciones públicas. Causó un terremoto. Claro, pero fíjate vos en ese caso, que fue un reclamo ciudadano que tuvo eco en los medios de prensa, eco en los medios de prensa, muchos de ellos que hoy, algunos de ellos están en contra de esta ley, fíjense. Eso se puso en entredicho porque supuestamente los salarios de los funcionarios públicos afectaban la dignidad personal o la intimidad personal. Perdón. Eso fue debatido en la Corte y la Corte señala que no puede ser catalogado como un dato de intimidad. Fue un paso muy significativo. Entonces, fíjense lo que ha ocurrido con esto. Resulta de que no tenemos ley. Tuvo que la Corte hacer una interpretación
que tiene hasta, diríamos, carácter legislativo en este momento. Sí. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Un ciudadano paraguayo, Daniel Vargas, tuvo que pasar 6 o 7 años, 7 años, litigando para poder acceder a la información. Eso es lo que nosotros no queremos que ocurra. Queremos que la información esté disponible y el proyecto de ley lo que dice taxativamente es que la información, hay una serie de informaciones públicas que las instituciones del Estado deben ponerla disponible, deben hacerla disponible por medios electrónicos, por ejemplo, y cuando el ciudadano no encuentre la información que está buscando y esa información es pública y debe ser accesible y no está catalogada como reservada, debe poder pedir al Estado y el Estado debiera dárselo. Ahí se establecen las modalidades y los plazos y sobre todo las sanciones cuando el funcionario no responde a ese tipo de pedidos. Eso es lo que establece eso, Pepe, porque lo que de algún modo quienes dicen no, pero la Constitución ya, el artículo se basta a sí mismo, ya consagra el derecho. ¿Cuál es el tema? Cuando pasaba el caso de Daniel Vargas Tellez, uno iba, solicitaba y te daban un no rotundo por la cara, ¿qué pasaba? Claro, bueno, a partir de esta ley, ¿cómo se corrige eso? ¿Cuáles son las sanciones, por ejemplo? ¿Cuáles son esas modalidades, plazos? ¿Cómo está configurada la ley? Las sanciones van a estar establecidas de manera coherente con el sistema de sanciones del funcionario público, en la ley del Estatuto del Funcionario Público, de la función pública. Porque hay que reconocer que es el marco general para una sanción al funcionario público. Pero eso es lo que hay que establecer. Es decir, porque si no hay sanción, nadie cumple la ley. Si no hay modalidades, te dicen lunes. Claro. Y así va sucediendo. Y Daniel Vargas Tellez pasó cuántos lunes y también le dijeron por el momento, no, esta información no te podemos dar. Entonces, ese tipo de cosas es lo que pretende evitar una ley. Pero no solo eso. Lo que pasa es que este es un derecho humano fundamental, el del acceso a la información, pero también es un derecho que hace posible ejercer otros derechos. ¿Sí? El asegurado del IPS que no sabe por qué no le dan una medicina que él necesita y que está en la bendita tabla de medicamentos, pero no aparece por ningún lado. Así como la justicia no puede ingresar, el Poder Judicial no puede ingresar a hacer investigaciones en las binacionales. No sé si en Yacyretá puede o no. Pero el caso de la Contraloría. Perdón, la Contraloría. ¿Cómo ahora el ciudadano va a conocer lo que desea saber, por ejemplo, de estas binacionales? ¿Van a tener estas dos instituciones ahí está la otra ley la que posibilidad? salió hace poco. Sí. Hace poco salió una ley. Sí. Y debo reconocer, en la Cámara de Diputados inició esa ley, el diputado Romero Roa fue uno de los autores. Fue el autor de este proyecto de ley. Que ahora se promulgó. Esta ley que se aprobó hace poco, lo que establece es el vademecum de la información que debe estar disponible. Pero esta otra ley no solo amplía y es más específica, este nuevo proyecto es más específico en esto, sino habla de lo otro, de la posibilidad del ciudadano de ir a pedir información y cómo se va a hacer ese proceso y cómo debe responder el Estado, que es lo que no tiene la ley que se aprobó hace poco. Entonces se complementa. Claro, porque la ley que se aprueba hace poco obliga a, pero tampoco establece el qué pasa si no. Claro. Ahí es donde está, es imperfecta, digamos. También va a contrastar el ciudadano diputado la información que proporcionemos nosotros como medio. Hoy estamos haciendo un debate sobre un proyecto de ley, estamos poniendo ejemplo algunos artículos, pero el ciudadano que dude de qué es lo que estamos debatiendo o no tenga certeza de nuestra información, al instante puede contrastar con la fuente que él pueda tener a mano electrónicamente para constatar si realmente estamos diciendo la verdad. Esa es la ventaja que va a tener el ciudadano. Sí. Oscar, yo creo que es muy importante lo que estás señalando. La ciudadanía paraguaya va a tener una, podría decir casi abrumadora dieta de información. Porque va a tener la oportunidad de chequear, cruzar inclusive la información. Y eso va a obligar inclusive a que muchos medios se cuiden cuando publican algo. Sí, y lo digo con mucho respeto. Trabajo, ¿no? Y va a existir mucha competencia y más competencia entre los medios para ver realmente y publicar con certeza un artículo. Porque el ciudadano va a decir, no, yo puedo cruzar la información. Acá alguien, no contrastó. Alguien está mintiendo
o no investigó bien, no hizo bien su trabajo. Bueno, entonces yo creo que se abre una gran oportunidad para la ciudadanía, pero también una gran oportunidad para los medios en sí, para los trabajadores de los medios de comunicación, de ser mucho más profesionales, y también para quienes ocupamos, ojo con esto, para quienes ocupamos espacios en la función pública, de cuidar mucho más nuestras conductas, porque a partir de ahora, todos lo que estamos en un cargo público, vamos a estar obligados en virtud de esta ley a publicitar nuestros actos. Y ahí vamos a entregarle a la ciudadanía una herramienta de control, porque el ciudadano dice, yo quiero saber cómo funciona el Parlamento, cuántas leyes aprobaron, qué leyes aprobaron, cómo están ejecutando el presupuesto. ¿A dónde viajaron? Quiero ¿Cuál saber, fue viático? claro, cuánto cobraron de viático, dónde viajaron. Y bueno, esto va a ayudar muchísimo a transparentar. O sea que yo veo que esta ley puede contribuir bastante a fortalecer las instituciones democráticas de nuestro país. Quiero consultarle, diputado, ¿cómo se da y cómo se dio ya, porque mañana va a ser casi, bueno, ya el día del tratamiento, cómo se dio el debate? Es decir, ¿tienen miedo los diputados? ¿Hay miedo ante posturas editoriales de ciertos sectores de los medios? ¿Hay desconocimiento? ¿Cómo se dio esa? ¿Qué es lo que usted percibió ahí en las reuniones, en los debates o en los pasillos? Bueno, por un lado, desinformación. Desinformación por tal vez... nosotros intentamos socializar mucho esto, pero lastimosamente pareciera ser que muchos confundían esta propuesta... Como ley de prensa. Esta propuesta legislativa como ley de prensa, y muchos colegas decían, pero ¿será que esto no es una ley mordaza? Y tal vez algunos no se tomaron el tiempo suficiente de leer esta propuesta legislativa. Como habitualmente ocurre. Y como ocurre a veces, ¿verdad? Entonces, por un lado, desinformación. Por otro lado, yo creo que es un problema cultural nuestro, porque nosotros le hemos invitado desde la Comisión de Ciencia y Tecnología a más de 40 medios, instituciones, para una discusión, un debate, donde queríamos socializar, y acudieron 3, 4 representantes. Y yo me pregunté, dije, ¿será que el tema no es importante? No, es importante el tema. Probablemente no tenemos esa cultura de participar. Entonces, tenemos una gran deuda. La democracia paraguaya tiene una gran deuda, que es la participación ciudadana. Hoy día se habla muchísimo de la democracia representativa, pero la democracia participativa es mucho más importante. Y creo que esa es una de las deudas que también tenemos como sociedad. Y bueno, en la medida en que tengamos mayor información, tal vez el día de mañana la ciudadanía participe mucho más. El famoso tema que se dio con el tema de los salarios, de los funcionarios, fue una reacción ciudadana. Y en México, esta ley, por ejemplo, ayudó a detectar el caso de 800,000 planilleros que estaban cobrando, percibiendo salarios del Estado mexicano. Entonces, esto puede ser una ley que puede cambiar la historia de nuestro país. Lastimosamente pasaron 22 años para que podamos poner en vigencia una ley que podía haber sido una de las primeras, Pepe, en implementarse, y probablemente no hayamos pero podido afortunadamente sufrir. mañana se puede cambiar, ¿verdad? Dios Pero quiera. Pero hay un detalle, no sé si se puede. Permitime, Pepe, Sí. vamos a hacer un breve ¿Cómo no? corte, vamos a ir a publicidad, pero nos gustaría profundizar precisamente por qué no pudimos llegar en este tiempo a sacar una ley como esta y en qué nos perjudicó realmente no haberle dado importancia a esto. Después de la pausa, Pepe. Con mucho gusto. Estaban buscando un lugar a donde mudarse a vivir con la familia porque creció la familia, porque ya nos queda chica la casa o porque es un nuevo matrimonio, por la razón que quieras. Rakiura Country es un barrio ideal, es un barrio cerrado, un barrio inteligente,
tiene calles de doble avenida, el pavimento es de hormigón armado, hay muchísimo verde, mucha naturaleza para que tus hijos crezcan rodeados de toda esta naturaleza. Además, el Resort Day Racura está ahí al lado nada más, así es que es como vivir de vacaciones o vivir en el club, pero todo el año. Esto es Racura Country. Una rápida circulación de un manifiesto tuvo una respuesta inmediata de más de 100 personas. Periodistas, actores de la sociedad profesionales, civil. ciudadanos. Pepe, explícanos cómo se originó esto y la reacción que tuvimos. Bueno, hubo una iniciativa de parte de algunos periodistas, colegas, activistas de derechos humanos, miembros de organizaciones civiles, de generar un manifiesto a favor del acceso a la información pública y planteando concretamente el apoyo a la aprobación del proyecto de ley con la salvedad de ese artículo 22 que debiera ser modificado o eliminado. Bueno, más de 100 personas, entre periodistas, activistas de derechos humanos, miembros de organizaciones, académicos, suscribieron este documento que lo estamos dando a conocer hoy y mañana se publicará en algunos medios. Y también hay más de 50 organizaciones sociales nacionales y de otros países que se han adherido a este Vamos a una documento. práctica. Mariana va a leer las organizaciones adheridas y Eso es vamos muchas. a una práctica, brevemente, aunque sea la mitad. Leemos las organizaciones adheridas. Vamos a una práctica, si les parece. Las personas que enviaron esta adhesión, suscribieron esta adhesión, la hicieron por correo electrónico. Sí. Pepe tiene todos los documentos. Sí, así está. Vamos a dar los nombres. Si alguien niega, mañana, Pepe tiene No me pongas la ese- documentación. No, claro. Pepe tiene El la documentación. el mecanismo ha sido O, eso. si alguien duda realmente de que alguna organización se haya adherido, porque le puede extrañar a ella, a esa persona, porque esta organización se adhiere a algo que no tiene nada, esa persona que está dudando puede recurrir Puede llamarle a Pepe. al Pepe, sistema da tu número al aire. informático. No, aunque no sea información pública, tiene esa persona el mecanismo Claro, para pero lo que corroborar. está señalando Oscar tiene que ver con justamente algo que debemos aprovechar, la tecnología. Claro. Es decir, la adhesión de este manifiesto se ha hecho a través de vías tecnológicas, telefonía, mail, Facebook, redes sociales. Sí. Entonces, donde lo que no están, los que plantean su adhesión son incorporados. Estas Las personas- organizaciones representan a muchas personas. Sí, bastante. Un consejo, Hay sindicatos, un consejo hay- directivo. ¿Podemos leer algunos, Mariana? Sí, cómo no, Oscar, vamos a cumplir tu pedido. En realidad son varias... No, pero esta Muchas, simplemente. muchas. A ver un poco, pero tenemos primeramente personas que han Le- firmado a nombre particular, Sí, suscrito a a mí me nombre gustaría personal. que lea los nombres de algunos colegas periodistas que están Sí, apoyando esa esto, es la... porque como Tienen se ha pedidos puesto diferentes, mucho en pónganse tela de acuerdo, por favor. No, mentira. Voy a leer algunas organizaciones, que es lo que pedía Oscar, y después también algunos periodistas. El Grupo Impulsor de Acceso a la Información, Instituto de Derecho y Economía Ambiental IDEA, Fundación Libre, Radio Libre, Semillas para la Democracia, Centro de Información y Recursos para el Desarrollo CIRT, Centro de Estudios Judiciales CEG, Tribunal Ético contra la Impunidad TESI, WWF Paraguay, Gestión Ambiental GEAM, Conciencia Viva, Gurá Paraguay, Global Infancia, Poder Ciudadano en Acción, Decidamos, CADEP, Fundación Moisés Bertoni, entre otras, porque son más. Y también está la lista de los colegas, no solo colegas, estos son solo colegas. Pepe, No. También También hay activistas de derechos Activistas humanos, sociales, miembros de A ver, organizaciones sociales. Directores de algunos nombres. medios. Ningún director. No, uno de ellos, Benjamín Fernández Abogado, que es a la vez director de medio, aparte de ser colega. Algunos nombres de las adhesiones: Alcibiades González del Valle, Benjamín Fernández Bogado, Andrés Colmán Gutiérrez, Susana Oviedo, Santiago González, Mayra Rivarola, Gustavo Velázquez, Zoraida Soto, José María Costa, Daniel Vargas Telles, Mariana Pineda, Cintia Mora, Sara Moreno, Lisa Abogado, Andrés Grange, Antonio Palazón, Ignacio Martínez, Ricardo Steinberg, Andrea Machaín, Raúl Ramírez Bogado, Pablo Noé, Óscar Escobar, Alberto Peralta, Antonio Carmona, Cayos Cabone, Jorge Torres Romero, Carlos Sosa Fernández, Augusto Dos Santos, Eliseo Pacielo, bueno, y una larga lista más. 102, ¿sí? Sí. 102 hasta este momento. Hasta ayer, que fue la... ¿Qué dice el Poder Ejecutivo, Pepe Costa? No saben, no Bueno, responden. eso es lo que estaba planteando antes del corte, porque si bien la pelota está en la cancha del Poder Legislativo, hay que reconocerlo, debemos también saber que el Poder Ejecutivo tiene los mecanismos de
digamos, opinión dentro del Poder Legislativo, a través de las bancadas de su propio partido o incluso a través de sus iniciativas legislativas. En este caso no ha sido una iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo está inmerso como Poder Administrador. El Paraguay es parte de Gobierno Abierto, que es una asociación de gobiernos de todo el mundo, que entre otras cosas impulsa la participación ciudadana y el acceso a la información pública. Entonces, es necesario tener una posición clara del Poder Ejecutivo. ¿Qué piensa la bancada A, que es la que supuestamente, del Partido Colorado, la que supuestamente está más cerca del Poder Ejecutivo respecto a esto? ¿Pero qué piensa el Poder Ejecutivo de esto? Hasta ahora no hemos escuchado una postura clara. Ahora, yo te quiero preguntar algo, Pepe. La falta de postura clara no es una postura. Y puede ser, pero eso hay que preguntárselo al presidente de la República. Si no quiere tener una postura clara, será por algo. Porque si no la tiene en esta ocasión, será por algo. Te hago una consulta Pues en si tu no, carácter de analista político. Cuando Horacio Cartes quiso ley de APP, sí, tal cual. Cuando Tuvo quiso la ley de iniciativa defensa, legislativa. Ley de defensa. Hasta ahora algunos lloran y dicen, es inconstitucional. Está vigente la ley de defensa. Cuando Horacio Cartes quiso, tuvo. Así tal cual. ¿Y qué pasa ahora? Horacio Cartes, el que dijo que lo público debe ser público. Sí. Pues en este caso no tuvo iniciativa legislativa y mientras se está discutiendo esto en el Parlamento, no lo hemos escuchado sobre esto. Pero recordemos que el presidente Cartes logró todas esas victorias cuando comenzó el gobierno. Había un maridaje prácticamente indisoluble entre la bancada del Partido Colorado, que aún estaba toda unida, y el Poder Ejecutivo. Claro, en estas circunstancias la situación cambia, Pepe. Bueno, yo no sé si cambia la situación, puede que ya, cambie, ni pero tanto. algo no se puede negar. El Poder Ejecutivo no habló. Horacio Cartes no ha dicho una palabra sobre este proyecto de ley después de haber dicho hace unos meses, cuando las papas quemaban, que lo público debía ser público. Hoy no ha dicho nada y hoy se precisa que el presidente de la República tenga una postura clara. Vamos a ponerla a la grabación. Esa grabación vamos a hacerle conocer al presidente. Hay que recurrir al Horacio Cartes hace 6 meses. ¿Bien? No, pero el que decía que lo del INDER fue un robo pero hace 6 meses. Suponiendo de que o hace 9 cumpliría su meses. palabra, diputado, usted como político, ¿qué dice? Hoy va a decir verde y dentro de 6 meses va a decir rojo por algo que usted cree, está convencido que debe ser verde. Bueno, efectivamente no. No va a cambiar, ¿verdad? Lógico, yo creo que mantener una posición coherente es muy importante. Y yo aprendí algo de un amigo, en una oportunidad me decía, le recriminaba tanto que me responda, le hice una pregunta y se callaba, no me respondía. Y después al salir me dice, el silencio también es una respuesta. Claro. A veces también el no opinar es una respuesta. Pero independientemente a la posición del Poder Ejecutivo, que para mí no deja de ser importante, es muy importante, yo creo que nuestro país será sede de un gran encuentro internacional de la Organización de Estados Americanos de la OEA y creo que sería una muy buena noticia que el propio presidente Cartes pueda promulgar esta ley y decir que el Paraguay ha cumplido en posibilitar el cumplimiento de un derecho humano fundamental que es el derecho a la información. Primero cumplir con el ciudadano paraguayo, Claro, de un gobierno que habla de que lo público es público y de que debemos de transparentar la cosa pública, va a tener la magnífica oportunidad en un evento de carácter internacional, al cual nuestro país va a ser sede, de poder pronunciar en su discurso, decir, el Paraguay es un país que cumple con los derechos humanos. Sí. Y bueno, tendrá la oportunidad de promulgar esta ley. ¿Cuál es la postura del Partido Liberal, diputado, sobre esto? ¿Hay una postura unificada? ¿Van a votar? ¿Tienen una instrucción para el voto? ¿O tal como se dijo, están liberados los votos? No existe una posición oficial del partido como partido, pero sí existe un... Ahí también el silencio es una postura, diputado, o no, ¿verdad? Bueno, mira, yo creo que lastimosamente debió haber sido un tema que el partido debió haber tomado realmente. Pero usted fue muy franco. Todos los partidos. Diputado, usted fue muy franco en un momento, hemos tomado nota, ¿verdad, Pepe? Cuando dijo de que no se leyó el documento, no se le dio la importancia que corresponde a un proyecto de ley tan fundamental. Yo voy a tirar una de cal y otra de arena al respecto.
Una, porque tuvimos una mala experiencia en el 2006, en la segunda oportunidad de tratamiento de un proyecto de ley similar, porque fueron senadores del Partido Liberal Radical Auténtico quienes lideraron el cerrojo para que no saliera una ley de acceso a la información en aquella oportunidad, lamentablemente. Y lo digo con nombre y apellido, Eusebio Ramón Ayala, entonces presidente de una de las comisiones dictaminantes. Ojalá que en esta oportunidad no ocurra tal cosa, pero voy a decir la otra. No sé si la de Carlos de la de arena, no sé cómo se maneja eso. Hoy lo escuché hablar en una conversación periodística a Amado Florentín, que es presidente de la bancada. Y él señalaba que líder su postura... bancada. Bueno, líder de bancada. Él señalaba que su postura sería a favor de la aprobación con modificaciones, pero ojalá que la bancada se reúna y hable de este tema y tome una postura al respecto. Porque mal quedaría que el Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido Liberal, que debiera ser el sostén, soporte y mentor de los derechos humanos y sobre todo de la liberación de la información pública, estuviera en contra de esto. Lamentable sería. Todas las leyes promulgadas por el Poder Ejecutivo tuvieron una rapidez, fundamentalmente cuando aquellas provenían del Poder Ejecutivo, la ley de responsabilidad fiscal, la ley de alianza pública-privada, la ley de defensa, sí. Y esperemos que esta sí, diputado, tenga mayor celeridad aún que todas esas otras leyes, porque aquellas, las primeras tres citadas, tienen una connotación también muy particular y de importancia para la República en sí, ¿verdad? Pero esta tiene más fuerza, tal vez más impacto directamente para el ciudadano de a pie. Totalmente, claro que sí. Esta es una ley para el ciudadano, para lo que decía el diputado, para la participación de la ciudadanía. Va a ser posible esa participación porque la participación sin información no es posible. Entonces, eso es lo que busca una ley como esta. Y una ley, señalaba el diputado lo de la Asamblea de la OEA, fíjense, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, fue la que ya de hace tiempo, hace años, sugiere al Paraguay en cada uno de sus informes que haga una ley sobre acceso a la información pública, porque esa es una deuda, no solo con la Constitución, sino con el sistema interamericano. A ver, diputado Antonio Busarquis, adelantémosle entonces a la gente que nos está acompañando. Mañana es la convocatoria, la sesión es para la tarde, esto está en el 7º punto del orden del día. ¿Cuál sería un poco el mecanismo, el esquema de tratamiento del proyecto de ley? Bueno, efectivamente, mañana las 14:30 horas, en horas de la tarde, sería la sesión ordinaria de la fecha y en el punto número 7 del orden del día va a ser tratada el presente proyecto de ley y bueno, ojalá que la gran mayoría de los colegas comprendan y puedan dimensionar la responsabilidad histórica que tenemos en nuestras manos de aprobar una ley tan importante para la República del Paraguay. Repito, ojalá que la gran mayoría podamos dimensionar la importancia y recordar que tenemos una deuda social bastante grande con la sociedad paraguaya. Y una de las deudas es la participación ciudadana y otra de las deudas es, lógicamente, esta ley. Y repito, el artículo 28 de la Constitución Nacional detalla con claridad al decir que la ley reglamentará la forma y los medios para hacer efectivo este derecho, que es el derecho a la información. ¿Cuál es la lectura que el ciudadano tiene que hacer mañana, diputado, cuando este proyecto de ley sea debatido? ¿Cuál es la lectura que tiene que hacer? ¿El que está a favor de su implementación busca la transparencia, busca ¿sí? y el que está en contra? Mira, yo creo que la ciudadanía mañana va... Sí, o sea, alguno mañana la ciudadanía va a poder comprender si la clase política paraguaya ha madurado o no ha madurado. Mañana la ciudadanía va a poder juzgar, pero lo digo con la mejor manera y en términos positivos, a sus legisladores, a ver si hay algo que ocultar o no hay nada que ocultar. Yo siempre digo que nada debe, nada teme. Si esta ley puede ayudar a transparentar la gestión pública, excelente. Si esta ley puede constituirse en una herramienta para el ciudadano paraguayo, para informarse, para poder elegir mejor inclusive, para que los medios de comunicación hagan mejor su tarea, pero bienvenido sea. Entonces,
yo creo que mañana la ciudadanía va a estar teniendo la magnífica oportunidad, repito, de ser espectadores. Pero yo quiero ir más allá de que la ciudadanía no sea espectador. Ojalá que mañana muchos ciudadanos estén frente al Congreso Nacional yendo y acompañando esta propuesta legislativa, diciendo: nosotros los paraguayos merecemos tener una ley de acceso a la información pública. Los paraguayos debemos dejar de ser espectadores, y creo que hemos avanzado bastante. Y te imaginas, aún con poca información, cómo la ciudadanía ha salido a las calles. Te imaginas, si tenemos una ley de información, cómo la ciudadanía va a poder movilizarse. Entonces, que la información no puede seguir siendo un secreto de Estado y un privilegio para un sector de la sociedad. ¿Recordás lo que decía Benjamín Fernández Bogado hace unas semanas aquí, Oscar, cuando decía el caso de México, o cuando comentaba el caso de México, que con la ley de acceso a la información pública se detectaron nada más y nada menos que 700.000 planilleros? Así fue. Por ahí puede venir la intención negativa de algunos sectores de no querer evidenciar todavía a sus planilleros de siempre, ¿verdad? Pero contrariamente a ese temor que puede generar la sanción de esta ley mañana, paralelamente o contrariamente, la sanción puede generar también un paso muy importante de la sociedad paraguaya hacia la democratización del sistema en general. No solamente de conocer información, que es uno de los elementos que contiene esta ley, la posibilidad de conocer lo que queremos como ciudadanos saber del Estado paraguayo y todas sus instituciones. Pero por sobre todas las cosas va a permear positivamente en todos los estamentos de nuestra sociedad, Pepe. ¿Por qué? Porque no vamos a estar con el temor de que si lo que se está haciendo en tal institución, en tal ministerio, está bien hecho, tiene algunos subterfugios que están ahí aguardados, sino nos da la posibilidad de que vos y yo como ciudadanos podamos mañana compartir una información y ante nuestras dudas, pasado mañana, lleguemos a la fuente y salgamos de esa duda. Eso es lo que significa esta ley. Una ley de acceso a la información no hace que termine la corrupción, pero la hace más controlable. ¿Por parte de quién? De quien es el dueño de lo público, es decir, la ciudadanía. Eso es lo que hace una ley de acceso a la información. Permite al dueño, nosotros, los ciudadanos, controlar a los mandatarios, es decir, aquellos que gobiernan en nuestro nombre. Por eso ponemos aquellos énfasis, que administran la cosa pública. Por eso ponemos énfasis en la necesidad de la puesta en vigencia de esta ley. Y que, por sobre todas las cosas, no nos surja el temor de que por los intereses propios de los políticos esto vuelva al archivo. No importa. Ocurrieron en ocasiones anteriores similares situaciones, pero esperemos que no, ¿verdad, Pepe? Sí. La tercera es la vencida, ojalá. Entonces mañana la sociedad puede estar expectante. Sí, muchas noticias queremos escuchar, de las buenas, como las que podíamos esperar desde el norte del país con una liberación de Arlan Fix, también paralelamente vamos a estar atentos a lo que ocurra en la Cámara de Diputados, Mariana. Por supuesto, y recordemos entonces, una vez que la decisión mañana sea asumida en Cámara de Diputados, si todo marcha como parece, sobre todo por las tendencias de las posturas de las comisiones asesoras, y se aprueba con modificación del artículo 22, esto vuelve al Senado. Ahí, Pepe, el Senado tendría dos opciones: aprobar su versión inicial, que es con el artículo 22, o la versión de diputados. Que lo más probable es que tengan que optar por la segunda opción. Claro, porque para la primera opción, es decir, para ratificarse sobre su propia versión necesita un voto calificado, creo que de dos tercios. Muy bien, excelente. Gracias, Pepe. Muy gracias amable. A vos, Oscar, Mariana. Diputado, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a Oscar y a Mariana también. Gracias, diputado. Gracias a ustedes por la compañía. Mañana pendientes nosotros de lo que sucede en Diputados, y a la noche nos encontramos aquí a las 22. Hasta mañana, Dios mediante.